diputada federal, analista política, comunicadora, le decía, amiga de esta familia sin censura, es María de los Ángeles Huerta del Río, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va, María de los Ángeles? Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias. Oiga, a ver, que anda en un debate con Adela Micha, ¿qué anda haciendo, pues? Perdón, no te escuché, Vicente. Dime otra vez. Que andaba en un debate con Adela Micha, ¿qué anda haciendo? Te cuento. Fíjate que el jueves pasado y ahora mismo estoy de hecho aquí en las instalaciones del Heraldo Radio, un grupo de, sabes, televisión y radio, y me invitaron a debatir justamente la vez pasada sobre la reforma energética y ahora querían hablar sobre el tema de los niños con cáncer y el caso de Lozano, el caso ya te acuerdas de lo de Dos Bocas, etcétera, y pues aquí estoy. Me habían dicho que me invitaste en la noche y por eso estaba yo preparada, pero aquí, a tus órdenes siempre, Vicente, desde donde sea, siempre a tus órdenes. A ver, María de los Ángeles, ya platicaremos en la noche de otros temas, pero déjeme preguntarle, ¿cómo ve esta campaña contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta putrefacta alianza del PRI-PAN-RD, que se reúne, por cierto, puro hombre, ni una sola mujer en puestos de poder en estos tres partidos, PRI, PAN, PRD, y se reúnen con Claudio X González, con Gustavo de Hoyos, los coordinadores parlamentarios, en fin, vaya que si les está doliendo esto de la reforma eléctrica cuando la gran mayoría de los mexicanos, de acuerdo a encuestas, sí confía en que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador va a cumplir con los objetivos de ofrecerle mejores situaciones al mexicano, a la mexicana de a pie. La reforma eléctrica va a ser uno de los más grandes aciertos de esta cuarta transformación, porque va a devolver la posibilidad de que los precios de la luz sean más bajos o estables, porque le va a devolver a la Compañía Federal de Electricidad, a la Comisión Federal de Electricidad, la seguridad y la soberanía energética. El pueblo, que es un pueblo que sabe y que conoce, entiende muy bien que esta reforma eléctrica solamente es para el bien de los mexicanos. A mí me preocupa algo más, Vicente, y te lo voy a comentar. A mí me preocupa el tema del Senado y específicamente de cómo reaccione la bancada del PRI. Porque tenemos claro, por una parte, que el pueblo está, más del 70% del pueblo está convencido de las bondades de esta reforma, así que ese no va a ser el problema. En la Cámara de Diputados, a pesar de que no están las condiciones totalmente favorables, yo puedo decir que es bastante probable que haya los números suficientes para aprobar esta ley. A mí me preocupa lo que pasa en el Senado, porque es ahí donde se pueden atorar las cosas. El Zambrano, Hoyos, toda esta coalición de, pues yo digo que de resentidos, una oposición que no entiende los verdaderos deseos del pueblo, una oposición que lamentablemente solamente articulada y conjunta puede tener algún tipo de poder. Pero en el caso de la reforma eléctrica, no lo creo. No creo que ellos puedan ganar la batalla, por más que usen los medios, por más que usen sus recursos millonarios, por más que quieran pagar a Zambrano para que ahora pase de ser una oposición que en algún momento de su vida fue a un títere, ¿no? Como dice Noroña, un vil títere de los líderes del dinero, ¿no? Una cosa realmente como patética, es el caso de quienes están en esa coordinación, ¿no? Eso no me preocupa porque van a perder. Tienen perdido el caso. Digamos, en términos de opinión pública, nadie va a escuchar la opinión de Hoyos o de Zambrano en contra de la opinión de Andrés Manuel y de cientos de diputados y ciudadanos que estamos convencidos de las bondades de la ley eléctrica. Pero, ¿qué te parece que a pesar de todas las bondades, qué te parece de que a pesar de ser una ley que necesitamos, ocurra que viene la propuesta, se discute en la Cámara de Diputados, hacemos parlamentos abiertos, como se va a hacer en la Cámara, probablemente yo participe de alguna manera, por ahí te tengo una sorpresa de participación o trabajo en Cámara, y de pronto resulte que se va esto al Senado y que en el Senado no
se pueda aprobar, porque la bancada del PRI se divida, por ejemplo, y eso sería la pena. Eso sería una verdadera pena. Yo creo que la sociedad tenemos que empujar y presionar a que los propios senadores, ¿no?, entiendan de la dimensión histórica de esta transformación y de esta reforma, y que obliguen, vayan a hablar con sus senadores y los obliguen a que, pues los obliguen hablando y con argumentos, ¿verdad? No a la mala, pero a la buena, ¿no? Con los argumentos y con el debate necesario para que estos diputados entiendan que no se pueden aliar con la propuesta de Ruiz Massieu, que en el fondo puede ser inspirada por Carlos Salinas de Gortari, que fue justamente quien inició toda esta campaña neoliberal en contra en favor de la privatización de la energía, y que entienda la propia Claudia, sus amigos, ¿no?, en el Senado, quienes quieran estar con ella, que no pueden actuar en contra del pueblo, y que si actúan en contra del pueblo, pues habrá consecuencias en los votos, ¿no?, en la manera de cómo la gente percibe a ese partido, etcétera. Entonces yo creo que la preocupación vamos por ahora que tener que centrarla en este caso, porque nos quieren confundir. Es el caso del INE. Mira, el tema del INE respecto al asunto de la revocación es muy grave, pero lo más grave es que quieren silenciar al presidente por varios meses antes para que no pueda hablar del trabajo que estamos haciendo, y están ocultando, están aventando petardos, ¿no?, como es el tema de la aplicación, que efectivamente es totalmente disfuncional, porque en México la mitad de la gente o más no tiene internet, entonces no se le puede preguntar por una aplicación. Todos los lineamientos del INE son una patraña, todo lo que está haciendo el INE, y además pidiendo, creo que 19,000 millones de pesos, cuando fue la oposición la que se negó a que esto se hiciera una coyuntura electoral, y entonces no hubiera costado absolutamente nada más que más papeletas. Todo esto que está pasando es una trampa terrible del INE asociado con la oposición, y yo creo que no deberíamos de caer en esa trampa. Yo de hecho creo que lo que hay que cambiar es todos esos lineamientos. No hay que aceptar que ellos sean los que definan, ni menos gastar dinero, ponerlo en las próximas elecciones del próximo año. A lo mejor se puede hacer alguna modificación y que sea una consulta que se hace en el periodo electoral. No sé, a mí no me gusta que estemos sometidos, ¿no?, bajo las arbitrariedades de Murayama y de Córdoba, porque quieren engañar y molestar a la población, pero es exactamente el mismo aliento tufo que tiene toda esta patraña que se quieren inventar en contra de la ley eléctrica. Yo creo que necesitamos, como ciudadanos y como cámaras, como legisladores, los que están ahora en esa función, el propio presidente y la estrategia de comunicación, darnos cuenta que ellos lo que están haciendo es actuando en contra de los intereses del pueblo, tanto para el caso de la reforma eléctrica como para el caso de la revocación de mandato, que son los dos grandes temas que tenemos adelante. Vicente. Precisamente sobre la revocación de mandato, integrantes de Va por México presentaron acción de inconstitucionalidad por revocación de mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es contra, pues, la revocación de mandato del presidente López Obrador. En el lugar estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD ante la Cámara de Diputados, así como legisladores que integran la coalición legislativa. El PRI, el PAN y el PRD llevarán una acción constitucional para frenar el plebiscito de marzo de 2022, debido a que lo consideran un show para el ego del presidente López Obrador. Pues a pesar de que consideres que la atención debe centrarse en otro lado, estos avanzan, y con la línea que dictan los empresarios como Claudio X González y el poco o mucho poder que siga teniendo Gustavo de Hoyos, el expresidente de la Coparmex, María de los Ángeles. Desgraciadamente, Vicente, toda la gente sabe que hoy en este país el Poder Judicial no es un poder que está avalando las grandes transformaciones, sino al revés, está en cierto sentido, en muchos sentidos, asociados con la cúpula de la oposición que quieren impedir la transformación de México. Y en ese sentido, cada vez que la oposición no quiere que se logre algo, que la transformación no logre algo, pues van a los tribunales y a veces tienen la posibilidad de ganar en tribunales. En este caso, ¿cuál es el fondo del asunto? Bueno, yo creo que el fondo del asunto, efectivamente, el presidente fue electo para gobernar 6 años, pero es importante que se haga una consulta que ratifique, o en su caso revoque, en nuestro caso sabemos que sería una ratificación absoluta, contundente, ¿no?, que se ratifique, porque es así como lo plantea el presidente López Obrador, y yo creo que tiene razón,
que se ratifique su mandato, que queda claro, o que se revoque, te digo, en caso de que no, el pueblo no lo quisiera. Es muy importante porque nosotros hemos vivido sexenios, cuando Calderón, cuando de Salinas, cuando el propio Peña, ¿no? En donde ya estaba un despeñadero de país y no los podíamos quitar. Y tuvimos que tolerar los 6 años, a pesar de que estaban robando medio México, ¿no? Entonces, la idea que tiene Andrés, y tiene razón, es que ahora, si el gobierno no estuviera actuando de la mejor manera, pues es posible que el propio pueblo revoque ese mandato. Eso es lo que ellos no quieren que pase. Ni lo quiere la oposición, porque creen que van a volver pronto y entonces los revocaríamos en caso de que se volvieran a poner de corruptos y de ladrones impunes, como siempre lo han hecho, y quieren impedirlo desde ahora. ¿Lo podrían lograr? Pues no sé. La verdad es que el Poder Judicial, y que lo sepa México, aunque yo creo que es claro para todos, no está en favor de la transformación, está en contra. Hay algunas personas, algunos ministros, el propio Saldívar, que han intentado que se modifiquen las estructuras del Poder Judicial, pero es muy difícil. Entonces, el Poder Judicial, los medios de comunicación, esa alianza perversa que hoy tienen el PRD, el PAN, el PRI, junto con Hoyos y todas esas iniciativas privadas, esos son los verdaderos enemigos de México. Y no son pocos, porque tienen mucho dinero, están aliados, son 3 partidos o 4, con el caso del Movimiento Ciudadano, que también se ha aliado con esa perversa forma, ¿no?, política que tienen para estar en contra del presidente, el INE, todos los organismos autónomos, además del INE, y el Poder Judicial. Yo te lo he dicho muchas veces, nosotros tenemos el poder del presidente, el poder del gobierno, digamos, ¿no?, que es el poder ejecutivo, y tenemos también una parte del poder legislativo. Pero todo lo demás incluye la mayoría de los medios de comunicación, televisión, radio abierta, etcétera. Por fortuna contamos con la alianza de las redes sociales, de todos ustedes que hacen un trabajo espectacular, pero la verdad es que la tenemos difícil, así que pues vamos a ver cómo camina en materia judicial ese proceso, amigo. 2 cosas, María de los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal por Morena, comunicadora y amiga de esta casa, de este espacio libre como el viento. 2 cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera presumió que México es ejemplo mundial por ponerle fin al modelo neoliberal. Dijo el presidente que México es ejemplo del primer país que logró anular el modelo neoliberal y que prueba de ello es que no se contrajo deuda para enfrentar la crisis que dejó la pandemia de coronavirus, además de que presumió que hay crecimiento y gobernabilidad. Cuestionado sobre si México podrá ser referente del fin del periodo neoliberal, indicó sí, y cito, claro que va a ser ejemplo, ya lo es, no nos endeudamos como lo hizo la mayoría de los países para enfrentar la crisis que auspició la pandemia. Hay crecimiento, pero también hay bienestar, no hay inestabilidad política, hay gobernabilidad, tenemos finanzas públicas estables, no hay devaluación. Y tan es así que hoy también comentaba que expertos del Fondo Monetario Internacional señalan en medio de un mundo que debe diseñar nuevos marcos, nuevos marcos en torno a la pandemia. Dicen los del Fondo Monetario Internacional que México es ejemplo definitivamente de cómo se han manejado las finanzas. Dicen los expertos del Fondo Monetario Internacional que México destaca por segundo año consecutivo por contar con el déficit más cerca del equilibrio de 0.6% del Producto Interno Bruto entre 40 países emergentes. María de los Ángeles Huerta del Río, ¿ya terminamos con el periodo neoliberal? A pesar de que tenemos elefantes reumáticos, como los dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando tenemos a gobernadores haciendo y deshaciendo en diferentes estados, llámese Tamaulipas, llámese Guanajuato, ¿ya podemos hablar del fin del periodo neoliberal en sí? Mira, y hoy todo lo que acabas de mencionar me pareció un momento muy importante, y que va a pasar a la historia, te voy a decir por qué. Creo que lo que el presidente realmente dijo con claridad, es que la manera neoliberal de mirar la economía y la vida pública, eso se ha acabado con su presidencia. Ahora, no sabemos qué puede pasar si regresa el PRI o el PAN, corremos el riesgo de que ellos pretendan regresar las políticas neoliberales, pero por hoy, que hemos cambiado la Constitución para tratar de impedir todo eso, además de las políticas públicas del presidente, lo que sí
se está marcando no solamente para el caso mexicano, sino yo creo que para el caso del mundo, es la demostración clara de que sin políticas y visión neoliberal de la vida, del mundo, de la economía, se puede sacar mejor adelante a los pueblos del mundo que sometiéndonos a una dinámica de economía neoliberal. Es lo que está haciendo el presidente, y va a ir a la ONU a decir, pues increíble, ¿no? Que un personaje, ahora sí que salido de la macuspana, ¿no? Tenga la visión global del planeta y pueda hacer que, yo creo que sí, modifique, sí, con su discurso, con su inteligencia y sobre todo con la práctica política de este país, modifique una visión económica. Yo creo que está demostrado que 36 años, con 36 años de oportunidad que se le dio a los regímenes neoliberales de todo el mundo, que es un fracaso, porque hay más pobreza, hay más concentración de la riqueza, los están acabando al planeta por temas económicos, un capitalismo brutal, ¿no? Que no le importa acabar con los árboles del mundo y con el agua, y les vale un cacahuate. Aquí el dinero era el que regía, ¿no? En la lógica capitalista neoliberal, lo único que rige y lo único que importa es el dinero, no el bienestar del pueblo, no sacar de la pobreza al mundo, ¿no? Sino el bienestar de unos cuantos. Y lo que está haciendo López Obrador es exactamente lo contrario. López Obrador es un visionario, es un presidente que no solamente se interesa por los pobres de México y por repartir el presupuesto de manera diferente entre los pobres de México, es un presidente que se está interesando porque en el mundo se vea la posibilidad de desarrollo desde otra perspectiva, con sustentabilidad, con inteligencia, con misericordia para los pobres. No podemos seguir sosteniendo un mundo que esté en los hombros de niños y decenas de millones de gente que se está muriendo de hambre literalmente. Y eso es lo que está diciendo Andrés Manuel cuando dice el neoliberalismo es un sistema que no podemos seguir teniendo. Yo creo que es muy importante, es una visión, ¿no? Más que, oye, que todavía en México hay gobernadores o hay gente que quiere implementar políticas neoliberales. Sí, a lo mejor hay todavía, ¿no? Los coletazos dinosauricos del PRIAN y de toda esta camada de miserables personas que no quieren un cambio. Todo ese grupo, ¿no? Pues sí, son neoliberales y tienen una visión en donde la riqueza de ellos es lo único que importa y lo demás que se muere el mundo. Pero esta visión sí se acabó con la Cuarta Transformación. Ahora va a perdurar, pues depende, ¿no? Depende de que los ciudadanos entiendan, depende de que los ciudadanos se den cuenta de la profundidad de esta transformación, de lo que implica seguir teniendo un gobierno que no sea neoliberal, que no sea del PRIAN, que no capitanee la empresa privada y todos esos personas que no tienen moral, son inmorales, no les importa el pueblo, no les importa la pobreza, no les importan los niños muertos de hambre que hay en el mundo, incluido a lo mejor en el país, ¿no? Y yo admiro mucho a Andrés Manuel, y hoy dije, claro, este es un estadista del tamaño de los grandes estadistas del mundo, del tamaño de Winston Churchill, del tamaño de quien tú quieras, un hombre que entiende la dimensión del mundo, no uno que se quedó aquí en el pueblo, en el país, ¿no? Un hombre que quiere transformar a su país y transformar al mundo. Eso es para mí nuestro presidente, y me siento muy halagada de haber participado en la Cámara de Diputados en mi momento, y ahora pues seguir desde donde pueda, desde la trinchera que pueda, seguir participando en comunicar los grandes triunfos, los grandes logros de esta Cuarta Transformación, Vicente. Bueno, y para cerrar, pues entonces déjame preguntarte, María de los Ángeles Huerta del Río, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 15 gobernadores que dejan el cargo este año heredan una deuda de 215,817 millones de pesos, equivalente al presupuesto de 2021 para la Sedena, la CEMAR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, para la Defensa Nacional, para la Secretaría de Marina y para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los gobernadores salientes que aumentaron la deuda pública durante su encargo son Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco de Nuevo León, Javier Corral de Chihuahua, Claudia Pavlovich de Sonora, Silvano Aureoles de Michoacán, Jaime Bonilla de Baja California, Antonio Echevarría de Nayarit, a quien ya habría invitado a la Cuarta Transformación el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ignacio Peralta de Colima, Alejandro Moreno y Miguel Aiza de Campeche.
me estoy refiriendo a Alito Moreno durante el sexenio que compartieron. Pongo esto sobre la mesa para preguntarte tu opinión sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en los próximos días va a anunciar que exgobernadores, dirigentes de distintos partidos y también ciudadanos sin afiliación política van a representar a México en embajadas y consulados, al ser cuestionados sobre la posibilidad de invitar a gobernadores como el de Quintana Roo o al de Yucatán a sumarse a la Cuarta Transformación por las buenas relaciones que mantiene con ellos. Destacó la labor de Héctor Astudillo, el gobernador priista de Guerrero, por ejemplo. Te pregunto tu opinión porque son personajes que van a dejar cola en los estados, como Echevarría, por ejemplo, de Nayarit, al que ya invitó el presidente y deja deuda, y son estados que van a gobernar ahora Morena. Y te lo menciono también porque nos habían dicho, con mucho respeto para el presidente, pero nos habían dicho que se acababan los nombramientos políticos en embajadas y consulados, que se iba a dar preferencia a los miembros del servicio exterior de carrera, a los miembros de carrera. Pues nos estamos dando cuenta que no. A ver, ayúdame a entenderlo, María de los Ángeles Huerta del Río. Como tú sabes que yo soy una persona que tengo un compromiso absoluto con esta Cuarta Transformación, pero en este caso me parece que hay un problema de desinformación del presidente. Tú sabes que habemos más de 70, si no es que llega el número casi a 100 personas, diputados constituyentes, que trabajamos dando el alma para esta Cuarta Transformación y que aún no tenemos o tienen alguna responsabilidad pública, a pesar de haber demostrado un extraordinario, increíble compromiso con este proyecto. Sabes que ya no nos contesta el teléfono prácticamente casi nadie, ¿no? A mí me habló nuestro querido amigo Gerardo Fernández y pues yo me voy a incorporar probablemente ahí a la Cámara de Diputados, alguna asesoría, algún trabajo, pero mis compañeros diputados no han sido ni siquiera recibidos por prácticamente nadie. En contraste, muchos presidentes municipales y gobernadores dejaron a sus estados y a sus municipios en una absoluta y terrible corrupción, sin dinero, no están pagando los sueldos. En Naucalpan hay gente que no ha recibido sueldo hace 3 o 4 semanas, ¿no? ¿A quién están premiando? ¿Por qué están premiando? Me pregunto yo, o que nos digan, a lo mejor sería bueno que nos explicaran, ¿por qué merece un premio? Cualquier tipo de premio, porque irte a una embajada, oye, yo le decía a alguien, tú sabes que tengo un hijo en Inglaterra y a mí me gustaría hacer la agregada cultural, tengo un doctorado, pues no, que esos nombramientos no se dan, ¿verdad? Porque yo quién soy, yo no soy del servicio exterior, etc. Y ahora resulta que un ex gobernador, ¿verdad? Como Quirino, no sé qué tan talentoso fue, a lo mejor a mí me falta información, y alguien más sabe la increíble talento que mostraban esos gobernadores o ciudadanos de los partidos de oposición en sus gobiernos. Yo creo que si se demuestra su capacidad y su talento, tienen derecho. Pero ¿y los 70, 80, 100 diputados que demostramos ahí en la Cámara con nuestro trabajo? Yo trabajaba 16 horas diarias por 3 años, igual que nuestro presidente, y tuve un sueldo lo suficientemente bueno para hacerlo y además un compromiso total para poder seguir transformando este país. ¿No crees que eso se merece, seguir aportando en cualquier tipo de responsabilidad o encargo para esta transformación? ¿No crees que también tendríamos que ser visto junto con quienes de la oposición sí demuestren haber tenido honestidad, no haber sido corruptos y haber dejado a sus estados en buen estado? Bueno, yo creo que esto hay que revisarlo, ¿no? Yo en la mañana que escuché al presidente decir esto dije, ya le habrán dicho que tiene 70 diputados constituyentes a los que prácticamente nadie ha volteado a ver. Sí tendrá el dato o tendrá esa información. Sí sabrá que de entre las personas de la oposición que gobernaron antes en los diferentes estados o municipios, y no solamente la oposición, hay que decir que también algunos de Morena, hay unos déficits y unas deudas monumentales. ¿Será que eso hay que premiarlo? Yo diría mejor vamos a la función pública a decir
qué es lo que cada persona cuando gobernó un municipio o un estado hizo. Entonces, hay cosas que requieren, a mí me parece, de más investigación. Y este tema lo requiere. Yo tengo mucho contacto con mis compañeros diputados de la anterior legislatura, lo que diríamos los diputados constituyentes, y yo te digo que la mayoría de ellos ellos no han sido tomados en cuenta. Nadie creo que se va a ir a una embajada, ni a un consulado, ni a una secretaría, ni a ningún lado, ni a seguir con su trabajo que tenían antes, ¿no? A ser maestros, profesores, en fin, ¿no? Pero ¿a ti te parece que no deberían de agregar en ese discurso de los exgobernadores del PRI del PAN a los diputados constituyentes que tenemos un compromiso con esta nación, amigo Vicente? Pues yo te voy a ser sincero, siempre te he sido sincero, María de los Ángeles Huerta del Río, aunque nos agarremos del chongo. No me parece que ni ustedes ni ellos, los puestos de representación en consulados y embajadas deben de ser para los más preparados, no puestos políticos. Creo que te dejo muy claro mi postura, ni ustedes ni ellos, sino los miembros del sistema de relaciones exteriores de carrera, del servicio exterior de carrera. Esa es mi postura, María de los Ángeles Huerta del Río. Por cierto, María de los Ángeles, ¿en dónde te sigue la gente en redes sociales? Por favor, regresa en la noche, sigamos este debate, me parece buenísimo, este diálogo sin pelos en la lengua, sin censura. Ya te habías perdido un rato y ya sabes que esta también es tu casa, María de los Ángeles Huerta del Río. Muchas gracias, Vicente. Mira, nomás rapidísimo, me despido con esto. El 30% del servicio exterior puede ser externo, y en ese sentido no se está haciendo nada malo, es legal. La cosa es demostrar que ese 30% externo cumpla con todos los requisitos necesarios. Nos vemos, si quieres, en la noche, nos vemos con mucho gusto, Vicente. Gracias. Gracias, es María de los Ángeles Huerta del Río, ex legisladora, ex diputada federal de Morena por el Estado de México, y obviamente amiga de esta familia sin censura.